Lo que creemos los presbiterianos. Quiero partir diciendo que la iglesia presbiteriana es, en cuanto a doctrina, reformada, y en cuanto a su forma de gobierno, es presbiteriana. Ahí tenemos que hacer una distinción entre la doctrina y la forma de gobierno, porque lo que más nos caracteriza, por cierto, es la forma de gobierno. De allí que nos llamamos presbiterianos, haciendo referencia básicamente a la forma como nos gobernamos. En términos generales, ya que doctrinalmente somos reformados, en términos generales, la teología reformada es un sistema de creencia que tiene sus raíces en la reforma protestante del siglo XVI. Los reformadores basaron su doctrina en las escrituras, y si hay algo que el pastor Hugo se encargó de enfatizar, yo también, es que nuestra visión doctrinal está basada en las escrituras. Los reformadores basaron su doctrina en las escrituras, como lo indica su credo de sola scriptura. Así que la teología reformada no es un nuevo, entre comillas, sistema de creencia, sino que lo que busca es continuar la doctrina apostólica que paulatinamente se fue tergiversando con el paso del tiempo en pro de afianzar el poder político y económico de la Iglesia. El principal teólogo, sin ninguna duda, de la Reforma fue Juan Calvino. Su forma de interpretar las Escrituras y de sistematizar las doctrinas bíblicas influyó en todas las denominaciones que surgieron del movimiento reformador hasta nuestros días. ¿Qué es la Iglesia Presbiteriana? La Iglesia Presbiteriana deriva en su nombre, como ya lo explicó el pastor Hugo, de la forma de su gobierno, que se rige por ancianos. La palabra presbíteros o presbúteros, dependiendo de la dicción de griego que tengamos, quiere decir anciano, y es recurrente a través de todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, este sistema de gobierno está basado en la Escritura. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo se ve que se rige por ancianos. Para hablar del nacimiento de la Iglesia Presbiteriana, tenemos que hablar de John Knox. Y si notan, pues, aparentemente Knox no solamente heredó la teología, también el look de Calvino. Voy a hacer un chiste, no me hagan caso. Pero para hablar de la Iglesia Presbiteriana, tenemos que hablar de John Knox. Knox fue un sacerdote católico escocés que había tenido cierto contacto con las ideas reformadas y que en pleno furor de la Reforma se mudó de Ginebra a Ginebra para aprender directamente de Juan Calvino. En 1555, Knox regresó a Escocia llevando consigo las ideas reformadas y la forma de gobierno y de la iglesia que había aprendido junto a Calvino. A finales de 1960, el gobierno presbiteriano ya se había instaurado en la iglesia de todo el país. Y desde allí, como ya lo explicó con detalle el pastor Hugo, desde allí el presbiterianismo se expandió progresivamente hasta alcanzar los 5 continentes y llegar hasta nosotros. De hecho, lo comenté en unas reuniones que teníamos, que mi papá fue evangelizado en una carpa de Yungay hacia arriba, hacia Santa Lucía, un lugar en que hasta hace 30 años atrás era muy difícil llegar, pero hasta aún allí llegó el presbiterianismo desde Escocia. ¿Qué creen los presbiterianos? Me gustaría que al final se hicieran una idea de lo que voy a decir para que no tengan un juicio errado. ¿Qué creen los presbiterianos? La iglesia presbiteriana tiene una tradición de tipo confesional. Esto significa que los creyentes reafirman su fe usando confesiones, como por ejemplo el credo de los apóstoles, el credo de Nicea y otras tantas confesiones. Pero los credos o confesiones no reemplazan ni superan la autoridad de la Biblia. Eso quiero ser enfático en decirlo. Los credos ni las confesiones no reemplazan ni superan la autoridad de la Biblia. Los presbiterianos creemos que las escrituras son la única regla de fe y práctica, y que las confesiones muestran y mantienen a la iglesia como una comunidad de creyentes, y no solo como una colección de individuos. Las confesiones, por cierto, que ayudan a guiarlos, a recordarles lo que creen y a mantener su identidad como iglesia. En el caso de nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica acepta como símbolos doctrinales la Confesión de Fe de Westminster, modificada, los catecismos mayor y menor de la Asamblea de Westminster, también modificado, y la Declaración Doctrinal del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Quiero tomarme unos breves segundos
para mencionar acerca de la confesión de fe de Westminster. En 1643 el Parlamento inglés convocó a teólogos piadosos, doctos y de buen testimonio. Y esto es súper importante, porque tan importante como los doctos que eran, era la espiritualidad que tenían. Los puritanos que se dedicaron a redactar la Confesión de Fe de Westminster se tomaban muchísimo tiempo para orar y tenían un profundo temor reverente de Dios. Y eso es súper importante porque la Confesión de Fe de Westminster es una guía en el sentido de que nos mantiene dentro de ciertos límites, por supuesto, siempre basado en la Biblia. Y como dice Pedro, los santos, ellos no son inspirados, ¿ah? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, pero a lo que me llama la atención de lo que dice Pedro es que los hombres que Dios usó eran santos. Por supuesto, los puritanos no eran inspirados, pero también tenían una vida piadosa, que avala que el trabajo que realizaron lo hicieron con mucho temor de Dios. Demoraron más de 5 años en terminar su trabajo y producto de ello tenemos la confesión de fe, los catecismos mayor y menor. Y la confesión de fe de Westminster definió finalmente el estándar de la doctrina, subordinada a la Biblia, insisto, que creemos los presbiterianos, pero nos sirve como una guía para mantenernos dentro de los límites. ¿Por qué lo digo? Porque como nosotros tenemos la posibilidad de leer la Biblia e interpretarla, en estricto rigor pueden haber tantas interpretaciones como personas hay, pero de alguna manera debemos tener una guía que nos oriente de cierta manera a tener una visión común de la Biblia. Me gustaría hacer algunas consideraciones al respecto. Primero, aceptamos la doctrina de Calvino y otros reformadores en el entendido de que fueron hombres santos usados por Dios para volver a su iglesia al entendimiento correcto de las verdades bíblicas, pero no somos sus discípulos. Nuestro único maestro y nuestro único Señor es el Señor Jesucristo, y nuestra única fuente de revelación divina es la Biblia. Somos calvinistas en el sentido que compartimos la forma como él entendía las verdades bíblicas, en especial la soberanía de Dios. Lo mismo aplica para la confesión de fe de Westminster y otros símbolos doctrinales. No somos Westminster idólatras, no, sino que, insisto, la usamos simplemente como una guía a través de la cual nos conectamos. Segundo, la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica no surge por generación espontánea con la formación del GAE el 18 de mayo de 1944. Por supuesto, creemos que nuestros hermanos fueron llamados por Dios a salir del seno de una iglesia que se había corrompido moralmente, pero nuestra herencia doctrinal no surge allí, sino que se remonta hasta la Reforma Protestante del siglo XVI, y más atrás, por supuesto, hacia los tiempos bíblicos y la formación del canon bíblico, y se plasma a través de la Confesión de Fe de Westminster. Lo digo porque el día de hoy veo que hay muchos jóvenes, sobre todo, que sienten que no tenemos identidad como iglesia. Por eso lo digo, porque no surgimos doctrinalmente, espontáneamente, por generación espontánea, en 1944, sino que nuestra herencia, nuestras raíces doctrinales se remontan al tiempo de la Reforma. Es más, y sin ninguna jactancia, la Iglesia Presbiteriana es reformada de primera generación, porque Knox fue colaborador de Calvino. No quiero decirlo, pero es casi por antonomasia la Iglesia reformada. Es cierto que el concepto de reformado al día de hoy también se ha tergiversado. Yo también entiendo eso, hasta llegar al punto de que cualquier iglesia surge, se separa de otra y se llama reformado sin a veces tener rasgos esenciales de la doctrina reformada. Tercero, debemos procurar mantener nuestra herencia doctrinal en tanto ésta se conforme a las Escrituras, porque cada vez que discrepamos y nos alejamos de ella, y me refiero, por ejemplo, a la Confesión de Fe de Westminster, se crean agujeros e inconsistencias doctrinales que son bastante difíciles de compatibilizar, de justificar, de zanjar, y nos mantienen en un permanente estado de incertidumbre doctrinal que finalmente va socavando la unidad de la Iglesia. Y lo digo sin ningún afán de generar polémica. Quiero poner un ejemplo bien concreto. En algún punto de nuestra historia, que no puedo definir ahora, nosotros también pasamos a incorporar en algún aspecto la teología dispensacionalista. No somos dispensacionalistas duros, pero de alguna manera asimilamos la doctrina. Entonces, el dispensacionalismo de alguna forma
se opone, en un cierto aspecto, a la teología del pacto. Entonces, allí vivimos en una ambivalencia que nos hace, por ejemplo, cuando tenemos que hacer estudios, si enfatizar la doctrina del pacto o tal vez enfatizar más lo que es el aspecto dispensacionalista. A eso me refiero cuando debemos tratar de mantenernos en la herencia que hemos recibido mientras ésta se acomode a las escrituras. También quiero aclarar que voy a hacer un listado ahora, que el siguiente listado no es un listado acabado de las doctrinas que cree la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, sino es solamente un listado de las más representativas. Tampoco voy a hacer una descripción detallada de ellas, sino que voy a hacer una breve explicación cuando yo estime que es necesario. Estoy terminando un documento, que no sé si es necesario, pero ya lo hice, que contiene una breve explicación de cada una de ellas, porque aquí solamente me voy a tener que limitar a enunciarla, básicamente. Para tener una idea de cuáles son las más distintivas de nuestra iglesia, me basé también en un listado que me compartió el pastor Nadir. Así que si alguien discrepa, yo lo voy a derivar. Muy bien. Dicho eso, voy a hacer ahora, y de verdad es que me complica lo que voy a hacer, porque no sé si es el sentido de lo que había que hacer, o si tiene algún sentido. Voy a mencionar algunas doctrinas que creemos son las más distintivas de nuestra iglesia. Arriba pueden ver el título, la fui compilando de acuerdo a su carácter. En relación con la Biblia es divina, verbal y plenamente inspirada. O sea, Dios es el autor de la Biblia. Él la exhaló, la respiró a la mente de los hombres santos y los capacitó para que escribieran, librándolos de cometer error, pero conservando sus personalidades y estilos. Por lo tanto, la Biblia, entendiendo que viene de Dios directamente, es nuestra única regla de fe y práctica. Nuestra conciencia está sometida a la Biblia. Todas las confesiones a las que podamos adherir lo hacemos en el entendido de que estamos atados básicamente a las Escrituras. En cuanto a Dios, quiero decir también que voy a dedicar un poquito más de tiempo a lo que creemos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque la teología presbiteriana es teocéntrica. Eso pudiera parecer redundante, ya que teología significa el estudio de Dios, pero no es tan así, porque el día de hoy la teología se ha vuelto antropocéntrica. El día de hoy, y cada vez con más fuerza, Dios está dejando de ser el centro del estudio y el hombre está pasando a ser el centro de estudio de la teología. Eso se ve, por ejemplo, en que las predicaciones son cada vez más psicológicas, se ve, por ejemplo, en el Evangelio de la Prosperidad, que se centra netamente en el hombre. La doctrina presbiteriana es teocéntrica, nuestro afán es conocer a Dios, entender a Dios, conocer su voluntad y hacer su voluntad. Dios existe realmente. La existencia de Dios es una verdad primaria porque siendo causa de todo cuanto existe, Él no está afecto a ninguna causa anterior y también es independiente porque no puede ser cambiada ni depende de otras verdades. La Biblia no busca demostrar que Dios existe, de hecho lo da por hecho. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es un espíritu puro. Y esta es la máxima declaración que la Biblia hace de Dios, que Dios es espíritu, dice en Juan capítulo 4. Esto excluye la idea de que Dios pueda tener cuerpo, que se pueda visibilizar de alguna manera. Dios es un ser personal, es un ser inteligente, moral, capaz de determinarse y decidir cosas. Es un Dios con quien los hombres pueden relacionarse. Y esto es maravilloso, porque Dios está más allá de nuestra comprensión, pero aún así Él se relaciona con los hombres y podemos tener una relación personal con Él. Dios es infinitamente perfecto. Su ser, sus virtudes o atributos están completamente libres de cualquier limitación, de cualquier imperfección. Y lo que sigue a continuación en cualquier orden teológico es intentar clasificar sus atributos o perfecciones. Yo sé que se han propuesto varias formas de hacerlo. Lo que demuestra, entre otras cosas, la incertidumbre y la dificultad que encierra la tarea de escribir a Dios. Algunos lo hacen en términos de atributos comunicables, que son los que se pueden transferir a las criaturas, e incomunicables, que son los que son propios de Dios, no se pueden transferir. Yo me voy a limitar solamente a mencionar algunos de los atributos de Dios sin ninguna clasificación. Dios tiene existencia propia e independiente. Dios es autoexistente, tiene el poder de ser en y por sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie para su existencia. Dios es infinito, Él no está sujeto a limitaciones. Cuando uno habla de su infinidad, nos podemos referir a Él en cuanto a la infinidad de su ser, y ahí la llamamos perfección absoluta. Su infinidad en cuanto al tiempo se llama eternidad, su infinidad en cuanto al espacio se llama inmensidad. Dios es inmutable,
Dios no cambia, por tanto su ser divino no cambia su ser divino, no cambian sus atributos, en sus propósitos y en sus promesas. Y gracias a Dios por eso, porque el hombre es tan cambiante que la verdad es que nuestra salvación se basa en que Dios es fiel. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si se dan cuenta, yo la verdad es que no estoy citando versículos, y eso es totalmente contrario a la teología, pero el tiempo no me lo permite. Si alguien quiere ver los versículos después, va a tener que remitirse a algún documento o alguna teología. Dios es único, o sea, existe un solo ser divino, y todos los otros seres tienen su existencia en Él, por Él y para Él. Aunque Dios creara otro Dios, ese no sería Dios, porque Dios es solamente uno. Él es numéricamente uno, Él es una persona, a pesar de existir en tres personas, es una. Y es simple en el sentido contrario a como entendemos el concepto de simpleza, en el sentido de que en Dios no hay distinciones de partes o atributos, ya que Él es todos los atributos y no está compuesto de ellos. Dios no actúa con amor, Dios es amor, y cuando actúa con amor también manifiesta su justicia, porque todo lo que Él es lo manifiesta a la vez. Y como no es posible para nosotros hablar de la totalidad de Dios, nos referimos a Él por partes o por atributos. Dios es perfectamente santo, y aquí podría enumerar una serie de atributos morales, pero yo creo que, y recién dije que Dios era simple, no hay cosas más importantes en Él, pero yo creo que de todos los atributos morales de Dios, la santidad es tal vez con la que más, no quiero decir la más importante, ahora no encuentro la palabra. La santidad de Dios refleja tanto su pureza y perfección moral como su absoluta distancia moral de un mundo caído. Dios la santidad de Dios también es la base de toda moralidad. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, es omnisciente, yo sé que ustedes se manejan con esas definiciones, Dios es omnipotente, Dios es una trinidad. La Biblia enseña que aun cuando Dios es uno, existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de las tres posee la suma total de la esencia divina, y esta no existe aparte de Él o fuera de tales personas. Dios es soberano, y esta es una de las doctrinas más distintivas de la Iglesia presbiteriana, la soberanía de Dios. Dios gobierna con control absoluto de su creación. Él ha preordenado todos los eventos y por lo tanto nunca se siente frustrado por las circunstancias. Ningún evento lo pilla de sorpresa. Voy a leer un solo texto al respecto. Y todos los moradores de la tierra por nada son contadas. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? La soberanía de Dios, como recién lo dije, es muy importante en la iglesia presbiteriana, porque, por ejemplo, afecta el entendimiento que tenemos acerca de la salvación. Dios es creador, sustentador de todo lo que existe. Dios creó el mundo directamente de la nada y por su exclusiva voluntad y para su gloria. La creación está dependiendo constantemente de Dios. Y Dios no creó el mundo y después se desentendió de él, como asume el deísmo, sino que está presente en cada parte de su creación y su espíritu está operando en todo el mundo. Eso es lo que en teología se llama inmanencia. Déjenme leer un versículo, lo voy a leer porque me gusta, porque tiene que ver básicamente con el hecho de que Dios sustenta su creación. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida en su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se hartan de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el espíritu, dejan de ser, se tornan en su polvo, envías tu espíritu, se crían, renuevan las haz de la tierra, dice el Salmo 104, el versículo 27 al 30. Dios es incomprensible, pero conocible, y lo conocemos porque Él se ha revelado, puesto que Dios es infinito en su ser y es eterno, y dado que nosotros somos finitos, limitados por el tiempo y el espacio, nuestro conocimiento de Él nunca será exhaustivo, pero que sea incomprensible no significa que no podamos saber nada de Dios, sino que nuestro conocimiento de Él siempre va a ser limitado. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo conocemos porque Él se ha revelado. La revelación de Dios es su palabra, es lo que se conoce como la revelación especial. Y ella, su palabra, nos dice que también Dios se ha revelado a través de la naturaleza, lo que se conoce como revelación general, y también se ha revelado a través de su Hijo Jesús. Yo no puedo ahondar en nada de lo que estoy diciendo. 11. El hombre fue creado a la imagen moral y espiritual de Dios. El hombre tiene una parte material y otra espiritual. O sea, tenemos un cuerpo, que es la parte física, un alma, que es la portadora de vida, de los sentimientos, de la razón a través de la cual nos podemos relacionar, y un espíritu,
que es mediante el cual nos podemos comunicar y conectar con Dios. 13. Todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Y aquí sentí la tentación de explicar, pero no lo voy a explicar, no lo voy a explicar. Pero si a alguien le interesa, y por supuesto le interesa, esto es lo que se conoce como pecado original, tiene que remitirse a Romanos capítulo 5, del 12 al 19. Cristo es hombre y Dios verdadero, no, perdón, en una sola persona. Es hombre y Dios en una sola persona. El Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, posee todas las cualidades esenciales de la naturaleza divina y humana. No hay separación de naturaleza. Sí puede haber alguna distinción en el sentido de que a veces vemos su parte humana y otra vez su parte divina, pero es una sola. Esto es fundamental para nuestra salvación, porque si Jesús no es Dios, su muerte en la cruz no sería ni expiatoria ni sustitucional, y solo serviría de ejemplo a la humanidad. 15. Su nacimiento virginal. 16. Su muerte expiatoria y sustitucional. Cristo murió para expiar nuestros pecados. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y lo que la ley de Dios demanda es la muerte del pecador. Pero Cristo ocupó nuestro lugar, muriendo en la cruz para satisfacer la justicia de Dios. Isaías 53 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 17. Resucitó, subió al cielo, donde está a la diestra del Padre, intercediendo por lo suyo. La resurrección es una de las doctrinas más importantes para la Iglesia, pues ella nos asegura, primero, que Jesús es Dios. Segundo, que su sacrificio expiatorio fue aceptado por Dios Padre. Y por lo tanto, 3, nuestros pecados fueron expiados. 18. Entre su muerte y su resurrección, Cristo no fue al infierno. También creemos en la gracia común. No la voy a explicar ahora, pero es importante. Ahora, en relación a la obra de salvación que Dios realiza en nosotros, por medio de su Hijo Jesús, podemos distinguir los siguientes eventos en el siguiente orden temporal, desde el punto de vista humano, por supuesto. En relación con la salvación, existe la elección, que habitualmente se llama predestinación. Dios escoge a quien Él quiere por su soberana voluntad. Tenemos después el llamamiento eficaz. O sea, cuando Dios llama al pecador, el pecador no se resiste. El llamado de Dios no puede ser frustrado. Eso es lo que Calvino llamaba la gracia irresistible. La regeneración, que es el nuevo nacimiento, como nuestro Señor le dice a Nicodemo en Juan 3, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. La conversión es consecuencia de la regeneración, es un cambio de pensamiento, de opinión, de anhelo, de voluntades que envuelve la convicción consciente de que la primera dirección en la que íbamos en la vida está equivocada y cambia el curso de nuestra vida en 180 grados. La conversión tiene dos elementos: el arrepentimiento, que básicamente es el dolor por el pecado, que cometimos en contra de Dios, y la fe. La justificación, que es un acto legal por el cual Dios declara justo al pecador sobre la base de la perfecta justicia de nuestro Señor. La justificación también tiene dos elementos: el perdón de pecados, sobre la base de la justicia de Cristo, y la adopción como hijos. La santificación, que es la operación del Espíritu Santo que capacita al pecador para llevar una vida santa. Claro, en esta tierra la santificación nunca va a ser perfecta. Tenemos que luchar contra el pecado mientras vivamos. Por lo tanto, no somos actores pasivos en ella. Y la perseverancia, que básicamente indica que a quien Dios escogió va a perseverar hasta el fin y va a ser salvo eternamente. ¿Por qué? Por la soberana voluntad de Dios. Si tomamos algunos elementos de los que recién definí y le agregamos dos más, tenemos lo que comúnmente se conoce como los 5 puntos del calvinismo, que esta también es un constructo teológico que es característico de la Iglesia presbiteriana, y obviamente no voy a entrar a definirlo, pero resume el entendimiento reformado acerca de la salvación, y tiene su base en la soberanía de Dios. Basta decir eso. 22.
La salvación es únicamente por convicción de pecado, arrepentimiento, fe y aceptación personal del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Al final, habrán salvados y perdidos eternamente. Y esto también es consecuencia de la elección en base a la soberanía de Dios. Estoy ya llegando al final. Yo sé que esto puede ser muy cansado, yo lo tengo súper claro, súper claro. En cuanto a la escatología, Cristo volverá con gloria y majestad y arrebatará a su iglesia y después reinará 1000 años en la tierra, después de la gran tribulación. Esta forma, y aquí quiero detenerme un poquitito, porque esta yo creo que es una de las principales doctrinas distintivas de la Iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica. Esta forma de interpretar los eventos escatológicos se conoce como dispensacionalismo premilenarista, y no es la visión escatológica de la teología reformada ni de la Iglesia presbiteriana histórica, que son amilenaristas. Lo anterior no significa que no tenga base bíblica. Los principios del dispensacionalismo. Dios ha tratado con el hombre mediante administraciones distintas, llamadas dispensaciones, pero en cada una de ellas la salvación siempre es por fe. Si escuchan a alguien decir que la salvación era distinta en las dispensaciones, entonces ya nos escapamos del concepto de dispensación que creemos nosotros. Se basa también en un enfoque literal, en una interpretación literal de la Sagrada Escritura y en una clara distinción entre la Iglesia y la nación de Israel en los tratos de Dios. Israel y la Iglesia son el mismo pueblo espiritual, pero eso no significa que Dios trate con Israel de una forma distinta. Aunque no lo crean, no todos los meses, pero muy seguido voy a Romanos capítulo 9, 10 y 11 y lo leo y lo releo para asegurarme que no estoy equivocado en mis creencias. Y cada vez que voy a Romanos 9, 10 y 11, voy con la mente en blanco, tratando de no llevar prejuicios. Pero allí se ve claramente que Dios trata con Israel de una manera distinta. Israel se va a salvar por fe, por supuesto que sí, pero es el pueblo de Dios. ¿Ah? Y de alguna forma, como dice Romano, Israel va a ser salvo. El premilenarismo, basado en una interpretación literal de Apocalipsis 20, 1 al 6, sostiene que después de su segunda venida, Cristo reinará físicamente en la tierra durante 1000 años, en contraposición al amilenarismo, que sostiene que Cristo ya está reinando ahora, espiritualmente, en el corazón de los creyentes. Lo anterior nos lleva a creer, entre otras cosas, por ejemplo, que la gran tribulación, que durará 7 años, es la semana 70 de las profecías de las 70 semanas de Daniel, que Cristo va a arrebatar a su iglesia antes de la gran tribulación, que al final de la gran tribulación Cristo volverá en forma visible y reinará por 1000 años en la tierra. Quiero enfatizar también que más allá de los distintos enfoques escatológicos, la iglesia de Cristo y la iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica espera ansiosa el regreso de nuestro Señor, de acuerdo a su promesa, y creemos que su segunda venida es inminente. Y esa esperanza nos impulsa a velar y a santificar nuestra vida. El que tiene esa esperanza se santifica. 25, que me quedan 3 minutos. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y es una persona, no una fuerza impersonal. Por lo tanto, podemos tener comunión con Él y entristecerlo. El Espíritu consuela, guía, enseña a los escogidos como parte de su obra. Los ángeles son espíritus, los hay buenos y los hay malos. La iglesia, entrando a eclesiología, la iglesia es una, aunque fragmentada en denominaciones, los elegidos son unidos por un solo Señor, una fe, un bautismo. La iglesia es universal en el sentido de que sus miembros se extienden a lo largo y ancho de la tierra e incluyen personas de todas las naciones. Los sacramentos instituidos por el Señor son 2, el bautismo y la Santa Cena. Los hijos de los creyentes deben ser bautizados. Y esta también es una doctrina muy distintiva de la iglesia presbiteriana. De hecho, el bautismo de infantes a veces se llama bautismo presbiteriano. El bautismo de niños, de los padres creyentes, por cierto, porque no se bautiza de forma indiscriminada a los niños, es una de las doctrinas más distintivas de la iglesia. Y se basa en el hecho de que la señal del pacto del Antiguo Testamento, la circuncisión, fue sustituida por el bautismo como señal del pacto del Nuevo Testamento.
Así como los niños eran circuncidados en el pacto del Antiguo Testamento, también son bautizados en el del Nuevo Testamento. ¿Eso se fundamenta en qué? Primero, Dios trata con grupos de individuos a través de un representante. Y nosotros tenemos algún conflicto con el federalismo. Puedo poner solamente un ejemplo. Dios trató con la familia de Noé a través de Noé. ¿Se basa en qué? En que el pacto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son el mismo pacto de gracia, que se administra de formas diferentes. Y se basa el bautismo de niños en que Israel y la Iglesia son un solo grupo espiritual. Por eso, y no porque hayan casos aislados en el Nuevo Testamento en que aparentemente habían niños, sino porque hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es que nosotros bautizamos a los niños aun cuando no se haya generado en ellos la fe que salva. Y la forma de bautismo no es esencial, pero no es por inmersión. Si hay algún hermano bautista, lo siento, pero tenemos la razón. No es así. Somos tolerantes al bautismo, pero la iglesia presbiteriana se bautiza por aspersión, no por inmersión. Llevo 30 minutos y ya terminé. En cuanto a la forma de gobierno, el pastor Hugo ya la explicó. Este es lo último. Los fundamentalistas bíblicos también creemos que es nuestro deber evangelizar, defender la fe activa y militantemente y mantenernos separados de los que profesan ser cristianos, pero no son fieles a la palabra de Dios y de toda forma de apostasía. No voy a hacer un resumen porque el tiempo no me lo permite. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.